escuchan sin problema? Bien. Bien. Hoy vamos a continuar con los objetivos de política económica. Ya en una de las clases dije que iba a ser es una materia de economía aplicada, donde no vamos a incorporar desarrollos teóricos nuevos, salvo en esta unidad. En esta unidad hay un modelo en particular que probablemente no lo hayan visto ustedes, sobre todo en macro, pero acá no vamos a entrar en sumos detalles del modelo, sino sobre todo vamos a ver la parte conceptual, que es central, y vamos a analizar sus usos, su utilización, qué nos permite explicar ese modelo. Y en particular, en esta unidad que se llama solvencia externa, la idea, como ya comenté en otras clases, en clases previas, es uno de los aspectos centrales para entender las sistemáticas debacles en las que cada tanto ocurren en Argentina. Cuando decimos debacle, decimos, bueno, la economía colapsa. Ya vamos a tratar de entender qué significa colapsa y, por sobre todas las cosas, cuáles son las causas. Acá, probablemente, en esta unidad, vamos a entrar en el nudo central, en la raíz de la problemática argentina, en la raíz de por qué es lo que explica que cada tanto la economía viene bien y colapsa de manera significativa. Cae el PBI, un shock inflacionario, el tipo de cambio aumenta significativamente, la tasa de pobreza pasa de 20, 30, 35 a 50%. Eso ha ocurrido en varias oportunidades en la economía argentina, y en esta unidad en particular, en el objetivo de solvencia externa, está, en mi opinión, gran parte de la explicación, como vamos a ver, de por qué sobre todo los errores de política económica van llevando a la economía hasta un callejón en el cual la única salida es una abrupta devaluación y como sabemos, y vamos a ir incorporando en próximas unidades, una abrupta devaluación implica, como ya saben, un shock de precios. Como hay un shock de precios, los salarios quedan retrasados, esos salarios retrasados hacen que el poder de compra caiga abruptamente, el consumo cae, la incertidumbre aumenta, la inversión y el consumo cae aún más, el gobierno, y obviamente la economía cae en recesión, el gobierno se queda sin fondos, o sea, todavía se ve mucho más afectado la sostenibilidad fiscal porque los ingresos fiscales también caen, porque cae la actividad, entonces la economía se derrumba y allá, a las cenizas nuevamente, y ahí comienza a arrancar la Argentina. Lo hemos visto en gráficos de la clase anterior, cómo la economía muestra una volatilidad muy significativa. Y gran parte de la explicación está en la unidad que vamos a ver hoy, que es solvencia externa. Profe, no se ve la pantalla. Se entiende como la capacidad, o deberíamos entenderla como la capacidad que tiene la economía para afrontar los compromisos externos. Sí. Perdón, dice que no les aparece la presentación. A ver, bien. Gracias que me han transmitido. Vamos. Hola, me dicen acá que no pueden ver la presentación, ¿puede ser? Sí, profe, no se Sí, está no se ve, viendo la profe. pantalla. No se ve. Vamos de nuevo. Veamos.
Ahí deberían poder verla. Denme un segundo. Ahí, ¿la están Ahí está, Joya. pudiendo Se ver? ve. Sí, sí, se ve. Gracias. Hola, hola. ¿Se ve? Sí, Perfecto. profe, se ve. Yo no los Gracias. puedo escuchar, discúlpenme, pero acá la tecnología que tenemos es un tanto limitada, con lo cual, por alguna causa, no puedo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Está el volumen a fondo. Vamos de nuevo. ¿Me pueden escuchar bien? Hola, profe. Ahí sí se escucha. No sé si usted nos escucha a nosotros. Perfecto, perfecto. El problema es que cuando yo pongo la Comparte la presentación, pantalla. por Claro. alguna, les comparto la pantalla, por alguna cuestión no logro escucharlos. Claro. Pero bueno, mientras ustedes me escuchen, después cualquier pregunta la escriben en el chat, por favor. Ok. Sí, sí, recién cuando presentó se escuchaba lo que usted decía. Excelente, vamos de nuevo entonces. Y cualquier cosa que no se escuche, no puedan ver, acá sus compañeros me retransmiten. No está habilitado el chat, profe. Yo quise escribir acá recién y me dice el chat no está disponible. No está es rarísimo, la Sí, configuración no la modifiqué. porque no, digamos, no vamos a poder preguntar por ahí. Claro, claro, claro. A ver, Ahí está. prueben ahí. Sí, ahí sí. Ay, Ahí está. perfecto, perfecto. Ahora sí Bien. podemos. Bueno, creo que estamos todos. Creo que podemos, que pueden continuar. ¿Me escuchan bien cuando yo hablo acá en clase? ¿Me escuchan muy lejos? No, se escucha bien, se escucha bien. Se escucha bien. Perfecto, bárbaro. Vamos de nuevo entonces. Listo, muchas gracias, profe. No, por favor. Bueno, cualquier cosa ustedes me transmiten porque no logro escucharlo. Decíamos, la solvencia externa debe entenderse como la capacidad que tiene el país para hacer frente a los compromisos externos. Hacer frente a los compromisos externos implica tener la disponibilidad de divisas para que el país tenga la disponibilidad de divisas para afrontar las importaciones que se hacen por todo el sistema productivo y todos los consumidores finales. Y otro aspecto central es que se pueda afrontar el pago de intereses y amortizaciones de deuda. De deuda externa estamos hablando. El pago de intereses, entonces, la demanda de la necesidad de divisas está asociada a las importaciones que hace el sistema, en general, el sistema, los privados, y tanto el sistema productivo como los consumidores finales, y los compromisos financieros externos, que es el pago de intereses y las amortizaciones de deuda. Eso, tanto el privado como el sector público. Eso implica que en el país haya disponibilidad de divisas suficiente para poder afrontarlo. Si no, si hay un inconveniente con esa corriente de divisas, tengan en cuenta que el aporte de divisas está, quienes ofrecen divisas, está asociado a las exportaciones y al ingreso de capitales. Entonces, tiene que haber un flujo de divisas de manera tal que el país esté en condiciones de afrontar
los compromisos externos. Obviamente también hay una cuestión de flujo, pero también de stock, en el sentido de que están las reservas internacionales que transitoriamente como vamos a ver, se pueden utilizar para hacer frente a un déficit transitorio de divisas. Pero esa utilización de reservas internacionales, no está al infinito. En algún momento se terminan y ahí está uno de los problemas. Ya vamos a ver que esa caída de reservas internacionales, esa pérdida de reservas internacionales, suele estar asociada con un cambio significativo en las reglas de juego. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la cuestión central asociada a la solvencia externa tiene que ver que haya condiciones apropiadas para que esté esa oferta de divisas, por el lado de los exportadores, por el lado del aporte del ingreso de capitales. Pero ¿qué ha ocurrido sistemáticamente en nuestro país? La dinámica típica, y esto ya ahora lo planteamos, pero después lo vamos a profundizar, la demanda típica de esos colapsos de la Argentina era: el gobierno tenía déficit fiscal, es decir, gasta más de lo que recauda. Periodos lo financia con deuda. Tengan en cuenta que un déficit público, el déficit ya lo vamos a ver más en detalle, pero el déficit fiscal es gasto público menos tributos. Lo vamos a ver mucho más en detalle en política fiscal. ¿Cómo se financia un déficit fiscal? Se financia con emisión monetaria o con emisión de bonos, con emisión de deuda interna y externa. Algunos periodos el gobierno se financia con deuda, pero gran parte de la historia económica argentina ha mostrado que el gobierno se financió con emisión monetaria. Eso generó mayor emisión monetaria, mayor cantidad de pesos en circulación, y eso, como vamos a ver la próxima unidad, se traduce, y ustedes lo saben muy bien, ¿en qué? Se traduce en inflación. Entonces, la dinámica inflacionaria genera descontento social. Los gobiernos, ¿qué es lo que intentan hacer para contener esas presiones inflacionarias? Van a lo más fácil, a lo más sencillo, a lo que no genera tanto costo político, buscando anclas. ¿A dónde podemos anclar esos precios? Esa inflación. Una alternativa sería, bueno, hagamos que el ancla fiscal, es decir, reducir el gasto público. Eso es muy costoso políticamente. Decir que se va a bajar el gasto público, aumentar los impuestos, la historia muestra que los gobiernos son reacios a hacer eso. Estamos hoy, en el actual gobierno, en una excepción histórica. Ya lo vamos a incorporar, que ha hecho del déficit fiscal una bandera política. En la historia económica argentina hemos visto que el déficit fiscal, no el superávit fiscal como es ahora, sino el déficit fiscal ha sido la bandera política de los distintos gobiernos. Gastar era un deporte típico de la clase dirigente. El ancla fiscal la descartamos. El ancla monetaria, y si tenemos déficit fiscal, nadie nos presta porque el país no tiene la credibilidad suficiente, es muy difícil tener un ancla monetaria. Entonces, ni ancla fiscal ni ancla monetaria, el único ancla a mano que le quedaba al gobierno era el tipo de cambio. Anclar los precios de los bienes transables, sobre todo al tipo de cambio. Ya vamos a ver más en detalle, pero en la economía la podemos simplificar diciendo, sí, ¿dudas? Voy demasiado rápido. A la economía la podemos simplificar diciendo que tenemos bienes transables y bienes no transables. Los bienes transables son los bienes importables y exportables que se comercializan internacionalmente,
que se pueden producir internamente o exportar e importar. Y hay otro capítulo de bienes no transables cuyo precio, obviamente no transable internacionalmente, cuyo precio se determina por oferta y demanda interna. Entonces, anclar el tipo de cambio permite anclar el precio de los bienes transables, porque el precio del bien, el precio de un bien transable, es decir, el precio interno, el precio doméstico de un bien que se puede comercializar en el resto del mundo es el precio internacional del bien por el tipo de cambio nominal. En política cambiaria y algunos otros, en política arancelaria y algunos otros elementos. Pero si decimos la ley del solo precio, es el precio internacional del bien transable, como Argentina es un país pequeño, es tomador de precio, ese precio está dado internacionalmente, lo multiplicamos por el tipo de cambio y ese es el precio interno de un bien transable, importable o exportable. Si se fija el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio, si hay un mercado único, es el mercado cambiario. Si hay un tipo de cambio fijado por el gobierno, es el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Fijan el tipo de cambio. Fijan el tipo de cambio y los bienes transables están controlados. ¿Por qué? Y bueno, porque se fija el tipo de cambio. Sin embargo, la emisión monetaria continúa y otros precios, los no transables, comienzan a aumentar. Siguen aumentando. La inflación es básicamente de bienes de inflación. Cuando se utiliza el ancla cambiaria, cuando se fija el tipo de cambio, es producto de los bienes no transables, es decir, los bienes que se comercializan internamente. ¿Qué son los bienes no transables? ¿Qué podemos? Y bueno, todo lo que es gran parte de los servicios, la vivienda y, por sobre todas las cosas, el salario. El factor trabajo es no transable, por más que uno pueda trabajar para el exterior, vía online o irse, pero la gran mayoría del salario es un precio que se determina en el mercado doméstico. Cuando la emisión monetaria continúa, el precio de los bienes transables aumenta. El salario real aumenta, el poder de compra aumenta, otros bienes, logística, todo lo que es no transable sigue aumentando y eso hace que el tipo de cambio real, que es una variable relevante que vamos a utilizar acá, ¿qué es el tipo de cambio real? El tipo de cambio real es el precio de los bienes transables, el precio interno de los bienes transables, sobre el precio de los bienes no transables. El tipo de cambio real, como vamos a ver, es el indicador que mide la competitividad de una economía. La competitividad de una economía, es decir, el poder de compra real del dólar que exporta un exportador, o el poder de compra que tiene que resignar por cada dólar que importa un importador. En consecuencia, estos precios están fijos por el tipo de cambio. Solo ahí está la inflación internacional. El precio de los no transables se determina internamente. Si hay emisión monetaria, los precios de los no transables siguen aumentando. El tipo de cambio real, que muestra la competitividad de una economía, que es el indicador relevante para medir, para expresar la competitividad de una economía. ¿Qué significa la competitividad de una economía? Una economía es más competitiva cuando es más fácil de exportar, en el sentido de que los precios son convenientes para exportar. Cuando una economía pierde competitividad, y bueno, cuando el tipo real cae, es decir, cuando la rentabilidad de los productos exportables cae y es más fácil importar. ¿Cómo uno se da cuenta si hay una pérdida de competitividad muy significativa en la economía? Ya lo hemos mencionado en otras clases previas. Cuando el tipo de cambio real está muy deteriorado, cuando la economía ha perdido competitividad,
y ha ocurrido esta situación es porque el precio no viene transable aumentado, dentro de ello el salario. Cuando el salario, el ingreso de la población aumentó significativamente por cuestiones de un atraso cambiario, bueno, a todos nos sale muy barato ir de vacaciones a otro país, Chile, Brasil, al Caribe, cuando irse de vacaciones, cuando vacacionar fuera, en el exterior, casi es más barato que ir, por ejemplo, a la Sierra de Córdoba, Mar del Plata, la Patagonia, ni hablemos de la Patagonia. Ya cuando ocurre eso, los economistas decimos, aquí hay un problema de competitividad. Nuestra moneda se ha valorizado de manera significativa y eso puede ocurrir, esa mayor valorización, mayor poder de compra de nuestra moneda puede ocurrir por dos cosas opuestas. Por el aumento de la productividad de la economía, que vimos en la clase anterior, o por una cuestión ficticia de atraso cambiario. Cuando los gobiernos tienen déficit fiscal, emisión monetaria, fijan el tipo de cambio, la economía pierde competitividad y esa competitividad alienta las importaciones, desalienta las exportaciones y eso genera en algún momento falta de divisas. Cuando faltan divisas, ahí tenemos un problema de solvencia externa. Cuando hay un problema de competitividad permanente en el tiempo, no solo transitorio, es decir, un problema de competitividad que se arrastra por un periodo suficientemente largo, 1 año, 2 años o un poquito más, eso transitoriamente se puede financiar de alguna manera, que vamos a ver cómo, pero termina con una falta de divisas. Esa pérdida de competitividad desemboca en términos generales en un problema de solvencia externa. En términos coloquiales, faltan dólares. Lo han escuchado en la economía argentina. Faltan dólares. ¿Cuál es el problema de la falta de dólares en Argentina? ¿Por qué faltan dólares en Argentina? ¿Cómo? Porque lo tienen todo. Bien. ¿Y por qué lo tiene la gente? No hay confianza, lo guardan debajo del colchón, están diciendo lo mismo, conceptualmente. ¿Por qué la gente guarda dólares? Y acá cuando alguien guarda dólares, está comprando un activo externo. Está jugando capital, están saliendo capitales. Ya vamos a entrar en esa cuestión en próximas filminas. En realidad, faltan dólares porque no hay suficiente cantidad de flujo de dólares que abastezca la salida de dólares. Si todos quieren comprar dólares para amarrocar dólares, ¿por qué alguien querría comprar dólares y amarrocarlos ahí en el colchón, en un tarrito en el fondo del patio, en una caja de seguridad? ¿Por qué alguien quisiera? ¿Qué les parece? Hay expectativa de que el peso se devalúe. Entonces, cuando hay expectativas de que el peso se devalúe, ¿por qué se podría devaluar el peso? Y sobre todo, abruptamente. Y bueno, básicamente porque en algún momento el peso está sobrevaluado. Si una acción está por las nubes, no sé si opera en el mercado de capitales, si una acción voló, y ya no será momento de venderla, no estará sobrevaluada, es buen momento para venderla. Cuando una moneda se sobrevalúa, más cuando está dentro de esta dinámica, la gente dice, acá hay algo raro, y acá va a ocurrir algo en la economía, los argentinos desconfiamos, y la desconfianza siempre convalida estas expectativas, va a haber una devaluación. Si no hubiese expectativa de devaluación, nadie se le ocurriría comprar dólares. ¿Para qué va? Es, desde el punto de vista de las finanzas personales, tener dólares amontonados en la caja de seguridad, en el colchón,
es una pésima inversión. Uno está perdiendo la inflación internacional todos los años, la inseguridad, se ponen viejos los billetes, habiendo amarrocado de cara chica, uno tiene que salir a cambiar los otros. Todos unos problemas de mantener la liquidez de esa manera fuera del sistema, en general fuera del sistema financiero. No solo una salida de capitales, es cuando alguien compra dólares, va al banco y los Franklin, que me los llevo a mi casa. Ahí se registra como una salida de capitales. Entonces, esa falta de divisas, cuando ocurre este proceso, la economía pierde competitividad, la moneda se sobrevalúa de manera abrupta, transitoriamente se puede financiar, por ejemplo, perdiendo reservas internacionales, pero eso no ocurre in eternum. Eso no ocurre, porque las reservas son del Banco Central, sobre todo, quien intenta defender la moneda, se terminan. Y cuando se termina, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un problema de competitividad, que ya vimos por qué lo causa, ya lo vamos a ver más en detalle. Transitoriamente, faltan divisas, el Banco Central aporta divisas. En un momento el Banco Central dice, muchachos, no hay más divisas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá defenderlo? No queda otra que decir, y bueno, ahí comienzan las alternativas. Una, los gobiernos intentan gambetear esta dificultad y comienzan a poner tipos de cambio diferenciales, cepo. Dicen, no, un tipo de cambio tarjeta, un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio contado con liqui. Aparecen todas las restricciones, los tipos de cambio múltiples, que lo vamos a ver en la clase de cambiaria. Argentina ha sido un laboratorio de políticas cambiarias con todos tipos, probó con todos los tipos de cambio posibles, con todos los regímenes de cambio posibles, con una característica, es que todos fracasaron. Y cuando se terminan las divisas, se terminan las reservas internacionales, o los bancos, o el Banco Central, los gobiernos intentan contener un shock inflacionario, un shock devaluatorio, ahí con tipo de cambio, restricciones, no, compra $200, más no puede comprar, o la alternativa, y que esos regímenes terminan en definitiva con una devaluación. Una devaluación que ya vamos a ver el prontuario en términos devaluatorios de la Argentina, y cuando ocurre, ahí ya estamos en un problema de solvencia cambiaria. No hay divisas para todos y todas. No hay divisas, como decía una expresidenta, no hay divisas para el que quiere importar, para el que quiere irse de viaje, para el que quiere decir, bueno, yo quiero amarrocar dólares. Tampoco, vayan al mercado paralelo y arréglese en el mercado paralelo. Y cuando ocurre esa situación, al Banco Central en algún momento dice, hay que liberalizar el tipo de cambio. ¿Por qué? Y bueno, y ahí pega un shock cambiario, una devaluación de la moneda, la moneda pierde abruptamente el valor, y acá entran los inconvenientes de la economía. Cuando la moneda pierde valor abruptamente, hay una devaluación muy significativa. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un shock de precios. Fíjense, el tipo de cambio estaba fijado. Si se multiplica por 2 el tipo de cambio, ¿qué pasa con los precios? Ahora los transables, los que estaban contenidos, se duplican. Muy simple, ahí hay un shock inflacionario. Ese shock inflacionario hace caer el salario real, genera desconfianza, porque ya para llegar a esa situación había desconfianza. La gente corre a comprar más dólares. Cuando el dólar aumenta, ¿qué hace la gente? Va y compra, desesperada, a comprar más dólares, ¿no? Es como si fuese bien Giffen. Cuando aumenta el precio, todos quieren comprar aún más, ¿o me equivoco? Esas son las expectativas evaluatorias. Y ahí aparece lo que han seguramente escuchado ustedes, el overshooting del tipo de cambio. El tipo de cambio reacciona en el corto plazo y es mucho más alto de lo que va a ir al nuevo equilibrio.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un shock devaluatorio? Cuando hay un shock devaluatorio, eso genera una fuerte caída del consumo, una fuerte caída de la inversión. Esa caída del consumo y de inversión, y también del gasto público, porque el gobierno se queda sin financiamiento por la caída de los tributos, y en una crisis hay más reclamos sociales, más gasto público. Entonces, el gobierno tiene que ajustar también. Cae la demanda agregada y la economía en una fuerte recesión. Una fuerte recesión destruye empleo. La destrucción de empleo aumenta la tasa de pobreza, y entonces acá ya asociamos una crisis, un problema de solvencia externa con los saltos en los niveles de pobreza y los shocks recesivos que recibe la economía. Y ahí no termina la cuestión de los problemas cambiarios. Un aumento del tipo de cambio genera condiciones para afectar los derechos de propiedad. Imagínense que ustedes en un momento le habían prestado $100 al hermano, al primo, al amigo. Che, ¿tenés $100? Dame $100. Vino la devaluación y ahora el tipo de cambio es el doble o el triple, porque acá no devaluamos. Argentina, los problemas de balanza de pago, los problemas de solvencia externa no se resuelven corrigiendo marginalmente el tipo de cambio. Acá el tipo de cambio como mínimo se duplica, como mínimo, ya vamos a ver las devaluaciones. Y cuando le prestaron $100, justo vino la devaluación, y ahora, ¿qué me devuelven? El que prestó $100, che, dame $100, dame el Franklin que te presté, con otro número, no importa, pero devuelve. No, che, pero pará, vos me habías prestado $100, o $1, 1.000 pesos, pero ahora el tipo de cambio no es 1.000, sino es 4.000. Devolverle 4.000 pesos. No, pará, pero mi ingreso está asociado no aumentó 4 veces. Entonces, ahí vienen los problemas de derechos de propiedad. Eso ocurrió, una violación muy significativa de los derechos de propiedad, ocurrió en el 2001, con quien había depositado dólares, dijo, yo transformé todos mis pesos a dólares, los tengo ahí en resguardo. ¿Qué ocurrió? Vino la devaluación, el tipo de cambio pasó de 1 a 4, los bancos dijeron, che, mira, no hay dólares, me doy vuelta, señor, depositante, lo lamento, no están los dólares acá, pero si yo había depositado los dólares, no están los dólares allí depositados porque se habían prestado, y eso que habían recibido los préstamos no podían, como la economía había caído en recesión, no podían generar los dólares necesarios, y entonces no podían devolver los dólares. Entonces ahí hubo una violación masiva de los derechos de propiedad, sobre todo los depositantes. Los depositantes argentinos son los típicos pagadores de gran parte de la crisis, y en el 2001 le especificaron sus dólares depositados, que lo habían generado genuinamente, y en vez de devolverle $100, el intento era que le devolvieran 100 pesos, pero el tipo de cambio era 4, es decir, perdieron casi un 75% del valor de lo que tenían. Después se corrigió con un tipo de cambio un poquito más alto, pero gran parte de la pérdida, ahí hubo una violación de los derechos de propiedad. El depositante perdió. Fue a la justicia, y hizo la justicia, y dijo, bueno, hay una crisis, condiciones extraordinarias, vas a perder un poco vos y un poquito vos. O sea, la justicia convalidó esa violación de los derechos de propiedad. Con lo cual, por eso los depositantes dicen, no solo los depositantes, todos los que eran acreedores terminaron perdiendo. El Estado no pudo pagar sus deudas, y fue en el momento que dijo, bueno, el Congreso, no vamos a pagar la deuda, y el que tenía un bono, que había comprado el bono del Estado, dijo, bueno, acá no voy a cobrar. De hecho, se le hizo un rollover, se le dio un bono
a varios años, a 10 años. En consecuencia, un problema de solvencia externa no solo genera en el corto plazo esos efectos sobre el ingreso de la economía, recesión, desempleo, pobreza, sino que altera los derechos de propiedad y esa es una condición que permanece en el tiempo, esa desconfianza permanece y es lo que lleva, por ejemplo, a que hoy Argentina tenga uno de los sistemas financieros más pequeños del mundo. ¿Por qué? En términos del sistema financiero, depósitos sobre PBI. ¿Por qué? Dice, mira, tengo los dólares ahí, pero ante cualquier ruidito van y retiran los dólares. Ya vamos a ver qué ocurre con el vaivén de las reservas internacionales. En consecuencia, los problemas de solvencia externa generan problemas graves en el corto plazo, pero también esas violaciones de derechos de propiedad, esos cambios en las reglas de juego, permanecen en la economía. Y por eso Argentina hoy no es un país, hoy y hacia atrás, muchas décadas, no es un país confiable. Por los sistemáticos cambios en las reglas de juego que afectan los derechos de propiedad. Por eso el riesgo país en Argentina es altísimo. Ayer, en el Senado, un senador dijo, los inversores, no sé si lo han escuchado, Pichetto dice, senador relevante de hace años, dijo, los inversores prefieren invertir en África en vez de invertir en Argentina. Gran parte de los países africanos, gran parte tienen riesgo país significativamente menor que la Argentina. ¿Por qué? Y bueno, muchos países africanos, con problemas tribales, guerras internas, tienen riesgo país menor a nuestro que no tiene esos problemas internos, pero tiene la clase política, que es bastante peor que desde el punto de vista del bienestar de largo plazo. En consecuencia, esos son los problemas que acarrea la solvencia externa. Ahora vamos a tratar de entender cómo procesamos esa información y un problema de solvencia externa es típicamente se manifiesta con una devaluación. ¿Dudas hasta acá? Fui demasiado rápido. Ya vamos a hilvanar, vamos a volver. Fíjense, este es parte de nuestro prontuario en términos de crisis de solvencia externa. Podríamos ir hacia atrás y también acá podríamos agregar otra. Esto es el final de la convertibilidad. Fíjense, acá están los periodos cuando se inicia y cuando se desencadena la crisis. Fíjense lo que yo les decía, pérdida de reservas internacionales. Un problema de competitividad, transitoriamente los gobiernos, para no hacer los ajustes necesarios, comienzan a utilizar las reservas del Banco Central y tratan de acomodar, evitar la crisis o dilatar la crisis cambiaria. Los bancos centrales comienzan a perder reservas. Fíjense, esta columna es el porcentaje de reservas que tenía en este momento en relación al inicio de la crisis. Fíjense, más de la mitad de reservas, hubo periodos donde se perdió más de la mitad de reservas, y esas pérdidas de reservas desencadenan en crisis. El Banco Central se queda sin reserva, transitoriamente, como les decía, aplican restricciones al mercado cambiario para administrar las pocas divisas que quedan. Fíjense, brechas en el mercado cambiario. Último recurso, en general, siempre que hubo mercados paralelos, mercados negros, dólar blue, dólar de todos los colores que ustedes quieran mencionar, se terminó en devaluación. Siempre. Fíjense las devaluaciones. La devaluación de la convertibilidad, 200%, el tipo de cambio pasó de 1 a 3, pasó a 4 y después llegó, se estabilizó en 3. Pero fíjense que hubo devaluaciones mucho más significativas que la de la convertibilidad, que fue catastrófica.
esta está la de Mauricio Macri, de Cristina Fernández, la de Mauricio Macri en el 2018, y falta la de Alberto y la de Milei, sobre todo, ¿qué hizo cuando asumió Milei? Cuando asumió el actual gobierno, ¿qué es lo que ocurrió? No liberalizó el tipo de cambio. El tipo de cambio oficial, estaba en 300. ¿Cuánto era el tipo de cambio en el mercado paralelo? El tipo de cambio medio, o contado con liquidación. Mire, había una brecha que era más del 100%, está muy por encima del 100%. Entonces, ahí había un problema de solvencia externa. ¿Y cómo lo iba a resolver el gobierno? El nuevo gobierno. El anterior se había resistido. El nuevo gobierno dijo, y bueno, muchachos, mire, hay un problema de solvencia externa, hay que corregirlo. ¿Y cómo se corrigen los problemas? Un problema de solvencia externa, hay que aclarar, es un desequilibrio macroeconómico. Algo que no está alineado con el verdadero valor, como vamos a ver ahora, en próxima filmina. Entonces hay que corregirlo. El tipo de cambio pasó de 360 a 800 y algo. El tipo de cambio de mercado todavía seguía en 1000, 1200, todavía seguía habiendo una brecha cambiaria. Y entonces, acá le podemos agregar el último experimento, en el cual todavía estamos inmersos, de esa corrección del tipo de cambio, consecuencia de que había un gravísimo problema de solvencia externa. Un problema de solvencia externa implica, se sale corrigiendo el tipo de cambio. Con un tipo de cambio se devalúa y eso corrige las variables, ya vamos a ver varias de las variables macroeconómicas, empezando por la competitividad. Sí. ¿Qué quiere decir que las reservas son negativas? Las reservas, tenemos reservas, muy buena la pregunta, reservas del Banco Central. Las reservas brutas del Banco Central es cómo el Banco Central encaja los depósitos en un 100%, es decir, los bancos no pueden prestar eso fue un aprendizaje, en la clase anterior dije que se aprende de las malas experiencias. Una de los aprendizajes de la convertibilidad, del colapso de la convertibilidad, es que el sistema financiero no pudiera prestar los depósitos en dólares. Porque si prestaba los depósitos en dólares a gente que tiene ingresos en pesos, cuando ocurrió una crisis, los que habían tomado préstamos en dólares no lo pueden devolver. Entonces, ¿qué hizo a partir de ahí el Banco Central? Encaje del 100% de los depósitos. Todos esos depósitos van al balance del Banco Central. Y eso es parte de las reservas. La reserva, además, se compone con reservas propias del Banco Central, lo que va juntando cuando va comprando dólares, los préstamos que recibe de los organismos internacionales. Entonces, si hay 100 de reservas, los depósitos en un encaje del 100% son 110, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El Banco Central utilizó 10 de los depositantes para actuar en el mercado cambiario. Es decir, y acá está el peligro, si todos los depositantes iban a retirar sus depósitos en dólares, no había depósitos para todos los que querían retirar. Eso significa, en términos generales, las reservas netas negativas. Es decir, que el Banco Central utilizó fondos de los depositantes para defender el valor de la moneda. Esa es la idea de las reservas netas negativas. Cuando uno lee reservas netas negativas, cualquier precavido diría, bien, ok, confío, pero voy y retiro mis depósitos y ahí aparece la caja de seguridad, el colchón y demás. Hay, según estimaciones oficiales, cerca de 253.000 millones de dólares
fuera de propiedad de los argentinos, fuera del sistema, fuera del país. Gran parte están en dólares billetes, circulando internamente. Cada tanto vienen los gobiernos y dicen, bueno, vamos a captar un poquitito de esos dólares del colchón con blanqueo y demás. Todos los gobiernos tienen todo. Bien, no sé si aclaré tu duda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, el prontuario de devaluaciones es lo que decíamos. Hay un problema de competitividad, se pierden transitoriamente, los gobiernos pierden divisas, intentan defender el valor de la moneda hasta que se llega a una situación donde, y siempre se resuelve de esta manera, devaluar. Y la devaluación, ya sabemos todos los efectos perversos que genera en la economía, hasta problemas con los derechos de propiedad. Entonces, es fundamental entender este proceso de solvencia externa, y los gobiernos deberían respetar esta capacidad de la economía para hacer frente a los compromisos externos, evitando problemas sistemáticos de falta de divisas. Para entender este problema de solvencia externa, empezamos analizando las cuentas externas. Las cuentas externas implica el balance de pagos, ahora lo vemos más en detalle, pero el balance de pagos es la cuenta corriente más la cuenta capital menos la variación de reservas internacionales. Ya lo vemos próximas videos. La cuenta de capital, la podemos ver como el cambio en la posición de activos externos, es decir, la cuenta de capital podemos entenderla como la negativa en el cambio en la posición de activos externos mantenido por residente. ¿Qué es un activo externo mantenido por residente? Comprar dólares y sacarlo del sistema financiero, comprar un activo externo, no sé, una acción de Google, una ADR o un bono del gobierno americano. Es decir, salidas de capitales. En consecuencia, cuando las reservas internacionales no varían, la cuenta corriente tiene que ser exactamente igual al cambio en la posición de activos externos. Dicho de otra manera, si hay 100 de déficit en cuenta corriente, tiene que haber un cambio en la posición de activos externos. Si hay déficit en cuenta corriente, tiene que haber entrada de capitales en el mismo monto que los finanzas. Tiene que haber 100 de entrada de capitales que los finanzas. Ahí el cambio en la posición de activos externos. La cuenta corriente, ya vamos a entrar más en detalle en el análisis de esa primera ecuación. Otra forma de ver la cuenta corriente es el ahorro del sector privado más el ahorro del sector público menos la inversión. La cuenta corriente puede entenderse como el resultado del exceso de ahorro sobre la inversión doméstica. La tercera ecuación es la más intuitiva desde el punto de vista del funcionamiento de la economía. El resultado de la cuenta corriente es el resultado del ingreso de la economía menos el gasto de la economía, lo que se llama absorción de la economía. Si una economía aumenta el gasto significativamente por encima del ingreso, eso se traduce en un déficit en cuenta corriente. Cuando el país está viviendo por encima de sus posibilidades, está gastando de más, se consume, consumo privado, inversión, gasto público, que es la absorción, eso hace que se traduzca en un déficit en cuenta corriente. La otra definición de la cuenta corriente, la más típica, estas son todas identidades contables, ya en detalle, exportaciones menos importaciones, menos el cobro de intereses. Tengan en cuenta que B asterisco es
la posición de activos externos, es decir, los activos externos que poseen los residentes. Son ecuaciones que la han visto seguramente y ya vamos a volver sobre ellas. ¿Hay un nivel óptimo de cuenta corriente? No, no lo hay. Los países prefieren evitar tener grandes déficits en cuenta corriente, porque un déficit en cuenta corriente implica que el país se está endeudando. Está pidiendo prestado. Si tiene un déficit en cuenta corriente, el país está tomando ahorro del resto del mundo, se está endeudando. Y eso implica un aumento en el endeudamiento externo. También evitan tener excesivos superávit, porque si un país tiene excesivo superávit, implica que la inversión en términos generales puede ser baja, o el ahorro muy alto, y bueno, son dos problemas que también puede tener la economía. Si una economía tiene bajas posibilidades de inversión, bueno, en general el ahorro supera la inversión y eso genera un superávit en cuenta corriente. Es decir, los residentes están acumulando activos externos y eso es difícil de grabar y no es saludable para la economía. Entonces, no hay un nivel óptimo de la cuenta corriente. Bueno, ¿por qué podría originarse un déficit en cuenta corriente? Bueno, por un problema interno, es decir, exceso de gasto en general, o un país como la Argentina, productor de bienes primarios, sobre todo, bienes agropecuarios, una gran sequía, afecta a la cuenta corriente. O por un problema externo, es decir, hay una recesión en el resto del mundo no compra, bienes domésticos, caen las exportaciones, aumentan las importaciones y eso genera un déficit en cuenta corriente. El déficit puede ser permanente o coyuntural, eso va a depender si es una cuestión transitoria o más estructural de la economía, y las opciones ante un déficit en cuenta corriente es financiamiento o ajuste. Y ahí aparece el rol del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional presta cuando hay un déficit transitorio en la cuenta corriente y si no prestara fondos el Fondo Monetario Internacional, el país tendría que hacer un ajuste. Tengan en cuenta que si hay un déficit en cuenta corriente, dijimos que más la cuenta de capital. Si esto es 100 de déficit, tienen que ingresar capitales por 100 para que esto sea igual a 0. Si hay un déficit en cuenta corriente de 100, pero el ingreso de capital es de 10, y bueno, el país va a estar perdiendo reservas por 90 para que se verifique la ecuación. Pero hemos dicho que en el largo plazo no es posible que el país, el Banco Central sobre todo, pierda reservas sistemáticamente. En consecuencia, si esto tiene que ser 0, si el Banco Central no tiene reservas para defender la moneda, tiene un déficit de 100, la entrada de capital es de 10, en consecuencia, acá hay un problema contable. ¿La alternativa cuál es? La alternativa es, o alguien le agrega un 0 a esta ecuación, el agregar un 0 es que hay un financiamiento. Que alguien ponga esos 90 que estaban faltando, y ese es el rol central del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque si no aporta este 0 a la derecha, que es el que vale, la única alternativa es reducir la cuenta corriente, reducir el déficit en cuenta corriente. ¿Y cómo se reduce el déficit en cuenta corriente? Hemos visto que una de las definiciones de cuenta corriente es el ingreso menos la absorción. Una alternativa es con ajuste, que caiga el gasto público, que caiga el consumo, y eso en general se hace a través de un shock devaluatorio. Devalúas la moneda, cae el consumo, cae
el gasto público real y eso hace caer la absorción y esa absorción corrige el resultado de la cuenta corriente. Para evitar ese ajuste, viene el Fondo Monetario y presta. Ese es el rol central del Fondo Monetario. Por más que, digamos, el Fondo Monetario lo peor que hay, en realidad es un prestamista de última instancia. Cuando nadie le quiere prestar, y por una cuestión coyuntural, bueno, viene el Fondo Monetario y aporta. La característica de Argentina es que ya ahora no nos está prestando, y desde hace algunas décadas, por esta cuestión transitoria, sino que le debemos tanto al Fondo Monetario Internacional que ahora aprueba, han escuchado los últimos, aprueba préstamos para repagar los préstamos que ven los vencimientos. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque el mayor deudor del Fondo Monetario es la Argentina, el país que más deuda tiene con el Fondo Monetario es Argentina, y si Argentina está en cesación de pago, todo el directorio del Fondo Monetario se va a ver cuestionado. Che, mira, aquel pagador que cayó en cesación de pago y es nuestro mayor deudor, entonces ahí podemos tener problemas. En consecuencia, siempre los problemas de solvencia externa, bueno, aparece el Fondo Monetario Internacional. Bien, veamos algunos números rápidamente. Acá está el resultado en la cuenta corriente de la Argentina. Fíjense, si hacemos una suma algebraica, eso va a dar seguramente negativo, y al dar negativo, eso muestra el endeudamiento argentino. Si hacemos la suma algebraica de los déficits en cuenta corriente, nos va a dar, si da negativo la sumatoria del histórico de la cuenta corriente, nos va a dar cuánto es el endeudamiento argentino. Vemos que Argentina tuvo sistemáticamente déficit en cuenta corriente y por eso el endeudamiento de nuestro país es, el endeudamiento externo es muy elevado. Acá tenemos datos ya un poco más actuales, algunas correcciones. Fíjense, a la salida de la convertibilidad aumentó el tipo de cambio y el resultado en cuenta corriente mejoró. Luego, el intento por mantener el tipo de cambio controlado, esa ancla cambiaria, deterioró el tipo de cambio y nuevamente el resultado en la cuenta corriente se deterioró. Pero vamos a avanzar con lo que nos interesa. Este es el balance de pagos, es una cuestión contable, lo vamos a pasar rápidamente, pero lo que nos interesa acá es el equilibrio en la balanza de pagos. Ahí tenemos el balance de pagos, que es igual a la cuenta corriente más la cuenta capital más la variación de reservas internacionales. Como es una cuestión contable, el balance de pago da siempre igual a cero. La sumatoria en el lado derecho de la ecuación da siempre igual a cero. Las reservas internacionales no pueden variar sistemáticamente. Para que haya equilibrio en el balance de pago, lo que llamamos equilibrio externo, la variación de reservas internacionales tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, si la variación de reservas internacionales es igual a cero, la cuenta corriente tiene que ser exactamente con signo cambiado al resultado de la cuenta capital. Si uno es 100, el otro es menos 100. Si el país tiene déficit, tiene que haber, en equilibrio externo, un mismo monto de ingresos de capitales. Si el país tiene superávit en la cuenta corriente, tendría una cuenta de capitales negativa, es decir, estarían saliendo capitales del país. Sí, vuelvo a repetir, si la cuenta corriente es superavitaria, el país podría tener una salida de capital en el mismo monto. Y eso es el equilibrio externo. ¿Y por qué esta idea de las reservas internacionales igual a cero determinan el equilibrio en el balance de pago? Y bueno, porque un país no puede perder sistemáticamente reservas. En algún momento se termina. Para sistematizar esa I, si las reservas internacionales la variación de reservas internacionales es mayor a cero, hay un superávit en el balance de pago y, es decir, están sobrando divisas en el mercado. Entran más divisas de las que salen
Si hay un déficit en el balance de pagos, hay menos reservas, menos ingresos por cuenta corriente y cuenta capital, por lo tanto, el país está perdiendo reservas. Y eso no puede ocurrir en el largo plazo. Por eso, el equilibrio externo, el equilibrio en el balance de pago, implica que la variación de reservas internacionales del RI es igual a cero. Bien. Y ahora entramos ya con la cuestión central, que es el tipo de cambio, que ya lo vimos. El tipo de cambio es igual al precio de los transables sobre el precio de los no transables. Y el tipo de cambio es un precio relativo, como lo pueden ver ahí, y es un precio relativo que determina la competitividad de una economía. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Dudas? ¿Seguro que no? No les creo. ¿Sí? Al principio de la clase había dicho usted el motivo por el que una economía se fije el tipo de cambio. Eso es central y lo vamos a retomar más adelante. Cuando yo dije, hice un poquito la cronología de cómo las economías, sobre todo la economía como la Argentina, desembocan en los graves problemas de solvencia externa. Acá abro un paréntesis. Es habitual que este objetivo de política económica en otros países no se trate, porque no tienen esos sistemáticos problemas de solvencia externa que tiene una economía como la Argentina. Los libros de macroeconomía, en general escritos para la economía desarrollada, este problema del tipo de cambio está como una cuestión desde ahí marginal, contable del balance de pago, pero en Argentina es una cuestión central, porque si hay algo que determina las condiciones para una crisis macroeconómica profunda es el problema de solvencia externa. Y eso se origina porque los gobiernos intentan contener la inflación con el tipo de cambio. Intentan anclar los precios al tipo de cambio. Cuando se intentan anclar los precios al tipo de cambio, pero permanecen los otros desequilibrios fiscal, monetario, hay inflación y eso termina en el problema de competitividad y de solvencia externa. La competitividad medida por el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es un precio relativo, precio de transables sobre precios de no transables y determina la competitividad de un país. Acá podemos ver un cambio en el precio relativo. Si, fíjense, tenemos dos bienes, bienes no transables y bienes transables, tenemos una frontera de posibilidades de producción. Si aumenta el tipo de cambio real, es más rentable producir bienes transables. Si cae el tipo de cambio real, es más rentable, la producción se orienta a producir bienes no transables. Bueno, esos son los cambios. Si el tipo de cambio está permanentemente modificándose, es un precio, tengan en cuenta que es un precio relevante para la economía. La economía está dando señales que en un momento se produzcan bienes transables, en otro momento se produzcan bienes no transables. En consecuencia, ya vamos a ver que esa volatilidad del tipo de cambio es uno de los aspectos centrales de la incertidumbre de nuestro país. Y lo vamos a ver que es a largo plazo. Tipo de cambio real. La cuestión central acá, ¿cómo se determina ese equilibrio externo? Ese delta R sobre delta RI, variación de reservas internacionales, dijimos, es igual a cero. Entonces, para que haya un equilibrio externo, tenemos que considerar que el tipo de cambio real, afecta las exportaciones netas. Si aumenta el tipo de cambio real, las exportaciones netas aumentan. Si cae el tipo de cambio real, las exportaciones netas caen. ¿Por qué? Y bueno, porque si aumenta el tipo de cambio, aumenta la competitividad de la economía, se incentivan las exportaciones, se desincentiva la importación. Por el contrario, si cae el tipo de cambio real, se incentivan las importaciones y se desincentivan las exportaciones. En consecuencia, lo que ocurre es las exportaciones netas, la cuenta corriente, depende
del tipo de cambio real. La cuenta capital no depende del tipo de cambio real. Entonces, la cuenta corriente se ve afectada por la cuenta de capital y por el tipo de cambio, y la cuenta de capital es independiente del tipo de cambio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un único tipo de cambio que equilibra la cuenta corriente con la cuenta capital. Vuelvo atrás, por la cara medio que quedaron. La cuenta corriente depende del tipo de cambio real. La cuenta capital no depende del tipo de cambio. Entonces va a haber un único tipo de cambio que va a equilibrar el balance de pagos. Y ese tipo de cambio es el que vamos a llamar tipo de cambio real de equilibrio. Es el tipo de cambio que tendría que prevalecer, el tipo de cambio real, que debería prevalecer en la economía para que no haya un desequilibrio externo, para que la cuenta capital sea exactamente igual que la cuenta corriente con signos cambiantes. Veamos, interpretemos un poquito, fíjense cómo está planteada la cuenta de capital, porque la cuenta de capital es la relación entre la inversión y el ahorro de la economía. Si hay exceso de inversión sobre el ahorro, hay un ingreso de capital. Si hay un exceso de ahorro sobre la inversión, hay una salida de capital. Salen capitales cuando el ahorro de la economía es mayor a la inversión. Si el ahorro es 100, la inversión es 50, y el país está exportando ahorro. Por el contrario, si un país tiene muchísimas oportunidades de inversión y el ahorro no es muy elevado, y bueno, el resto del mundo tiene que financiar esa inversión y se financia con ingresos de capitales. Entonces, tenemos allí, fíjense, un gráfico donde tenemos la cuenta corriente en signo negativo, la cuenta corriente con signo positivo, las exportaciones netas positivas. De este lado las exportaciones son mayores a las importaciones, del lado izquierdo las importaciones son mayores a las exportaciones de bienes, servicios, pago de intereses. Y este es el modelo que le planteamos. Y tenemos acá el tipo de cambio real, ese tipo de cambio transables sobre no transables. Como hemos visto, la cuenta de capital no depende del tipo de cambio, entonces es una recta vertical. Pero las exportaciones netas dependen del tipo de cambio. Y al depender positivamente del tipo de cambio, es una recta con pendiente positiva. Entonces, va a haber un único tipo de cambio que iguala la cuenta capital con la cuenta corriente. Y ese tipo de cambio es el tipo de cambio de equilibrio. Es el tipo de cambio que establece que el balance de las cuentas externas estén equilibradas. ¿Estamos hasta ahí? Me parece que quedaron. Les recomiendo, abro un paréntesis, lean bien estas notas, presten atención ahora, en gran parte de los cambios acá no están en las notas, lo vemos ahora. Pregunten en los prácticos y en las próximas clases porque les genera enormes inconvenientes interpretar esta cuestión. Cierro paréntesis y continuamos. Entonces, la primera cuestión es que las cuenta corriente, las exportaciones netas dependen positivamente del tipo de cambio. La cuenta capital no depende del tipo de cambio. Entonces, hay un único punto donde un único tipo de cambio que equilibra las cuentas externas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos cuenta corriente positiva. Las exportaciones son mayores a las importaciones. Y tenemos, por lo tanto, salida de capitales. Si el resultado en la cuenta corriente fuese 100, más 100,
y habría salida de capitales por 100. Entonces, entran dólares por la cuenta corriente 100 y salen dólares por la cuenta capital por 100. Entonces se equilibra la cuenta del balance de pago. Delta RI es igual a 0. Y esa es la condición de equilibrio externo. Y esa condición se logra con un único tipo de cambio. Ese tipo de cambio lo vamos a llamar tipo de cambio de equilibrio. Y como toda condición de equilibrio, es hacia la cual va a tender la economía cuando sale del equilibrio. Y esto va a ser lo importante de este modelo. Ahora vamos a utilizar esa condición para ver qué ocurre cuando la economía sale del equilibrio. En particular, cuando hay un problema de atraso cambiario. Un atraso cambiario es cuando el tipo de cambio real observado, cuando el tipo de cambio real observado es menor al tipo de cambio real que equilibra. Es decir, al tipo de cambio que equilibra las cuentas externas. ¿Vienen bien hasta ahora? No me convencieron, pero en absoluto. Sí. Entiendo el superávit como cosa pagante, pero no por qué habría déficit en la cuenta capital. Una cuestión contable, elemental. Dijimos que la condición de equilibrio externo, es importante la pregunta porque me permite remarcar lo siguiente. Un equilibrio externo, dijimos, donde no sobran ni faltan divisas. Lo que ingresan en dólares por un lado se van por la otra cuenta. Si hay un superávit, acá el gráfico coincidió con un superávit, ya vamos a ver el caso de un déficit en la cuenta corriente. Si hay un superávit en la cuenta corriente en 100, como este es el caso, para que no sobren dólares y la economía esté en equilibrio, el balance de pago esté en equilibrio, tienen que salir 100 por la otra cuenta, por la cuenta capital. Ya vamos a ver cuando no se verifica, cuando la economía no está en este punto, ahí aparecen un desequilibrio. Ya vamos a ver cómo se corrige, que es lo fundamental, la explicación, el poder explicativo de este modelo. Si hay algo que ingresa por 100, otra cuenta tiene que perder por 100, contabilidad. Por eso les dije que son ecuaciones de igualdades contables. El balance de pago es una cuestión contable. ¿Vamos hasta ahí? ¿Seguimos? Bien. ¿Sí? Cuando se dice que sale es porque vos estás gastando más que el ingreso del gobierno, hay una interacción. No necesariamente. Cuando digo salen capitales, implica que el ahorro es mayor a la inversión. Cuando están saliendo capitales, una salida de capitales, alguien va a comprar dólares, va al banco y dice, dame mi Franklin, me lo llevo a mi casa. Ahí salieron dólares. O, al ser más sofisticado, uno compra un activo, un ADR, un CDA, lo vende y lo deposita en su cuenta en Nueva York. Ahí están saliendo, ahí están adquiriendo activos externos. Delta B, asterisco, es positivo, es decir, un residente está adquiriendo activos externos. Es decir, están saliendo capitales cuando la economía, por ejemplo, está pagando la deuda o un argentino está deuda externa, es decir, posición de terceros sobre nuestro país, o alguien está comprando un activo externo, está sacando dólares del país o del sistema financiero. Tengamos en cuenta que vuelvo a insistir, cuando uno va al banco y saca sus dólares, contablemente es una salida de capitales. Es como si salieran del país, por más que estén acá adentro. Contablemente se registra como una salida de capitales. Es una cuestión contable, pero eso nos permite entender de manera mucho más sencilla. Entonces, la idea central acá es que hay un único precio relativo, el tipo de cambio real de equilibrio,
que equilibra las cuentas externas, equilibra el balance de pago. Y esa es una situación de equilibrio. Entonces, lo interesante de este modelo es qué ocurre. Acá tenemos otra situación. Esta situación es, también hay un equilibrio, fíjense, un tipo de cambio de equilibrio, pero acá hay un déficit, la situación es la siguiente, un déficit en cuenta corriente, no sé, le vamos a poner 200, y si hay un déficit en cuenta corriente, ¿qué tendría que ocurrir con la cuenta de capital? Decimos, la cuenta corriente es deficitaria, está en el lado negativo. Vamos a llamar 200. ¿Qué tendría que pasar con la cuenta de capital? Un superávit, ¿de cuánto? De 200. Es decir, si gastamos por encima de nuestras posibilidades, déficit en cuenta corriente, alguien nos tiene que financiar. Entrada de capital, básicamente. En consecuencia, acá tenemos un equilibrio, pero en una situación donde hay déficit en cuenta corriente y entrada de capital. El balance de pago está en equilibrio. Ahora comenzamos a ver, y es lo más interesante, lo más relevante, abro paréntesis, cuando estudien, ¿qué pasa si acá sale fuera del equilibrio? ¿Qué correcciones comienzan a operar en la economía? Y eso es lo más relevante, para volver al equilibrio. Y entramos en ese análisis. Tenemos esa situación, ¿y qué es lo que podría ocurrir? Hasta ahora, situación de equilibrio. Ahora la economía, fíjense, las exportaciones netas se desplazan hacia arriba o a la izquierda. ¿Y eso por qué podría ocurrir? Bueno, no sé, el mundo está en recesión y el país puede exportar menos. En consecuencia, la cuenta corriente se desplaza hacia arriba. Fíjense que la cuenta de capital no se modificó. Este era el tipo de cambio real de equilibrio con la cuenta corriente inicial, pero ahora la nueva cuenta corriente es esta. Por lo tanto, el nuevo tipo de cambio de equilibrio es este otro. La economía requiere un tipo de cambio real mayor para volver a equilibrar, el balance de pagos nuevamente. Fíjense, y esto es lo relevante. No tan mal. Esto es lo que deberían ejercitar cuando ustedes estudien, fundamentalmente. Cerramos el paréntesis. Este era el equilibrio inicial, pero la economía cambió las condiciones y ahora esta es la nueva cuenta corriente. El tipo de cambio inicial, fíjense, quedó por debajo del nuevo tipo de cambio de equilibrio. El cambio en las condiciones de la economía, que llevó la cuenta corriente, las exportaciones netas, a un nivel superior, hizo un nuevo tipo de cambio de equilibrio. Pero el tipo de cambio observado se mantiene igual que el anterior. ¿Qué ocurre en esa situación? Hay un desequilibrio. Hay un problema de solvencia externa, hay un problema cambiario. En consecuencia, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Fíjense que la entrada de capitales sigue siendo, habíamos dicho, 200, ¿no? Siguen entrando capitales porque la cuenta de capital no se modificó, pero ¿qué es lo que ocurrió con la cuenta corriente? Al tipo de cambio original, tipo de cambio observado, ¿por qué se mantiene este tipo de cambio real observado? Y porque hasta ahora no dijimos nada respecto a la modificación en estos precios. El tipo de cambio real observado se mantuvo igual. Entonces, pero este tipo de cambio real observado es menor al tipo de cambio real de equilibrio que requiere la economía. ¿Qué va a ocurrir en esa situación? ¿Van a sobrar dólares? ¿Van a faltar dólares? ¿Van a faltar un incentivo en las explotaciones? Vayamos a la cuestión contable. Ya, ahora vemos
¿Cómo comienzan a operar las correcciones en la economía? Que eso es lo relevante. Ingresan capitales por 200, la cuenta de capitales no se modificó. Sí se modificó las exportaciones netas. Fíjense, al tipo de cambio original, al tipo de cambio real observado, el déficit en cuenta corriente, acá lo podemos poner en 500, pero hoy nos están financiando, la cuenta capital nos financia solo 200. El resto, le vamos a llamar 300 por ponerle un número, implica que ahora ya esta igualdad, el balance de pagos ya no está equilibrado y por lo tanto hay un exceso de demanda de divisas. 200 aporta la cuenta de capital, pero la cuenta corriente está demandando 500. En consecuencia, la economía comienza a perder reservas. El país, cuando tiene un problema de competitividad, comienza a perder reservas. Hay más demanda de dólares de lo que se ofrece en el mercado. Hay un exceso de demanda en el mercado de dólares, en el mercado de divisas. Cuando hay un exceso de dólares en el mercado de divisas, podría ocurrir dos alternativas. Una, que es la más sencilla, cuando el tipo de cambio es flotante. ¿Qué ocurre si el tipo de cambio, el mercado cambiario es flotante? Libre. Aumenta el tipo de cambio, porque hay más demanda que oferta. Entonces, el tipo de cambio nominal comienza a aumentar, aumenta el precio interno de los transables, y si aumenta el precio interno de los transables, ¿qué ocurre? El tipo de cambio real observado aumenta. ¿Hasta cuándo aumenta? Hasta que desaparece el exceso de demanda de divisas. ¿Y cuándo desaparece el exceso de demanda de divisas? Y cuando el tipo de cambio observado converge al equilibrio. Si aumenta el tipo de cambio real, se incentivan las exportaciones, se desincentivan las importaciones, y ese es el tránsito a través de la cuenta corriente hasta que llega a ese punto. Por lo tanto, un desequilibrio externo lo podemos interpretar como un tipo de cambio que no está alineado con el tipo de cambio real de equilibrio. En esta situación podemos decir que hay un atraso cambiario. Contraria sería a esta otra situación donde hay un avance o un adelanto cambiario. El tipo de cambio es más competitivo que el de equilibrio, que también es un problema, que también la economía requiere ajustes. ¿Por qué? Y bueno, porque está fuera del equilibrio. Siempre que hay un desequilibrio macroeconómico, comienzan a operar fuerzas en la economía para restablecer el equilibrio. Siempre. Sí. Una de los grandes cuestionamientos que está teniendo el actual política económica, corrigió un montón de variables, ya lo vamos a ir viendo, sobre todo la fiscal. Pero uno de los grandes cuestionamientos que está teniendo la actual política económica es si el tipo de cambio está alineado con el tipo de cambio que debería prevalecer en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno está interviniendo en el mercado cambiario, utilizando divisas para operar en el mercado futuro, en dólar futuro. ¿Sí? Vende el Banco Central dólar futuro y bueno, hace caer el dólar spot, dólar contado. Otro mecanismo que está utilizando en esta semana, que generó, si entran en las redes, un revuelo enorme, ¿qué otro mecanismo utilizó para contener el tipo de cambio? Que lleva a el cuestionamiento, che, ¿no hay un problema cambiario hoy? La actual economía no está operando con un problema de competitividad. La cuestión monetaria.
¿Cuánto está la tasa de interés? De corto plazo, de CAPS y demás. Han leído, si entran a las redes, de hecho nosotros en Twitter lo criticamos fuertemente a esta cuestión, criticando en el buen sentido de la palabra, para aportar cuestiones a la discusión. Las tasas se está intentando contener al dólar con una altísima tasa de interés. ¿Por qué? Y bueno, abrimos un paréntesis. Fíjense que la cuestión de la solvencia externa, la cuestión cambiaria, cala en todos los aspectos de la política económica. Inclusive ahora que se han saneado las cuentas públicas, ¿qué ocurre? El gobierno considera que el objetivo central y su capital político central es la estabilidad de precios. Entonces, hay elecciones. Ahora próximos meses hay elecciones. Y el gobierno considera que se juega una enorme ficha de poder en las próximas elecciones. Entonces dice, mi capital político es la estabilidad de precios. Voy a sostener la estabilidad de precios. Una alternativa para sostener la estabilidad de precios, dice, bueno, el tipo de cambio es libre, flota, dentro de unas bandas, ya lo vamos a ver, pero está interviene en el mercado futuro, utilizando reservas internacionales. Opera en el mercado futuro. Y como no tiene muchas divisas líquidas, opera con una altísima tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, la gente no compra dólares y, por ejemplo, pone en money market, en plazo fijo. La tasa de interés real hoy es altísima. Y eso es un riesgo. Y es un riesgo porque, ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno con esa tasa, con esa política monetaria tan restrictiva? Contener el dólar. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Siempre que hubo un atraso cambiario, se corrigió vía una devaluación. No digo que vaya a haber una devaluación. Si las condiciones después de las elecciones, vamos a suponer que le va bien al gobierno y las expectativas se alinean, probablemente el gobierno pueda relajar la política monetaria sin afectar el nivel de precio y el tipo de cambio no va a pegar un sobresalto. Pero está dentro del cuestionamiento la cuestión cambiaria. El gobierno dice, hay libre flotación, pero fantástico, con una tasa de interés por las nubes, una tasa de interés altísima, que es un mecanismo alternativo a contener el tipo de cambio. Y de esta manera se contiene la inflación. ¿Siguieron hasta ahí o se perdieron en el camino? No sé si respondía a tu pregunta. La cuestión central es mantener ese objetivo de inflación tan estricto como el que plantea el presidente. Se juega casi la vida en capital político, en esta idea de, bueno, es necesario contener tanto al dólar generando problemas de competitividad. ¿Hay un problema de competitividad hoy o no? Sin tener estos datos, irse de vacaciones al resto a los países limítrofes es más costoso que irse a... Estamos ahí. De hecho, hay tours de compra, siguen los tours de compra a Chile. Los fines de semana largos, los argentinos, sobre todo que están en Mendoza, en Neuquén, se abarrotan en los pasos fronterizos para ir y comprar desesperadamente. Lo mismo pasa en Paraguay, lo mismo pasa en Brasil. No en Uruguay, porque Uruguay tiene una moneda muy sobrevaluada por otra cuestión, porque tiene un ingreso de capitales enorme que le permite tener una moneda sobrevaluada porque le sobran dólares. Pero esa es otra cuestión. En consecuencia, el cuestionamiento es, ¿no habrá un tipo de cambio hoy demasiado bajo y eso está castigando la actividad económica? Bueno, es el cuestionamiento actual que se intenta lograr esa estabilidad de precios al costo de afectar el nivel de actividad económica, como consecuencia de una tasa de interés, una política monetaria excesivamente restrictiva
que afecta el nivel de actividad. Sí. Sí, o sea, en el futuro hay que pueda ser una carta y que haya una producción por la evaluación. Sí, seguramente. Vamos a suponer, lo vamos a ver bien en la clase de monetaria, cuando analicemos el mercado monetario, porque ya habrán podido apreciar, esta materia es acumulativa. Lo que hablamos en clase, es que bueno, va a quedar allá, lo que vimos en el primer parcial va a quedar, pero lo vamos a retomar luego, por más que, si no entendieron lo anterior, difícilmente vayan a entender próximas unidades. En política monetaria vamos a ver que si hay un shock, vamos a suponer que el gobierno le va muy bien y dice, bueno, la estabilidad va por este lado, no va a haber déficit fiscal, no va a haber excesiva desborde monetario. ¿Qué va a hacer la gente? Probablemente las expectativas sean a que la inflación caiga y haya un shock de confianza. Si hay un shock de confianza, el gobierno puede, un shock de confianza en que se traduce en un aumento en la demanda de dinero doméstico. Si hay aumento en la demanda de dinero doméstico, de activos domésticos, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno puede relajar el objetivo monetario, expandiendo más moneda, sin que haya un salto cambiario y sin que genere presiones inflacionarias. Ya lo vamos a ver cuando veamos el mercado monetario. Cuando veamos el mercado monetario es como que vamos a cerrar el capítulo que estamos viendo acá. El profe está haciendo una ensalada de la economía, pero bueno, la economía tiene estas interrelaciones. Lo vemos en cada capítulo porque si lo viéramos en una unidad, se van todos y no entenderían absolutamente nada en esa única clase. Pero vamos hilvanando de a poquito. Acá estamos en la cuestión cambiaria. Y la cuestión cambiaria, ya no estamos excediendo de tiempo, tiene que ver con esta cuestión. Si hay un problema de solvencia externa, implica, hay un desequilibrio macroeconómico, en este caso un desequilibrio en el balance de pagos, implica que el tipo de cambio no está alineado con el tipo de cambio real. Y ahí hay un problema cambiario. En este caso, hay un problema de competitividad en la economía. Y un problema de competitividad de la economía se puede resolver, uno de los caminos es aumentando el tipo de cambio, con devaluación. Siempre que hay un atraso cambiario, uno de los caminos es la devaluación. ¿Cuál es el otro? Tienen la fórmula ahí. Préstamo transitorio. Pero si no están los préstamos, como habitualmente ocurre, ¿cuál es la alternativa? La cuestión, fíjense, hay que llevar el tipo de cambio real observado al de equilibrio. Dijimos, una alternativa devaluamos, aumenta el precio de los no transables, el numerador aumenta. Si no devaluamos, eso si el tipo de cambio es flotante. Pero si el tipo de cambio es fijo, una alternativa para que aumente el tipo de cambio real observado es que caiga el precio de los no transables. Deflación. Y la deflación puede ocurrir y puede ocurrir, pero es muy costosa desde el punto de vista social. Para que haya una deflación, para que caiga el salario real, tiene que caer el salario nominal. Y para que caiga el salario nominal, las tasas de desempleo tienen que ser muy altas para que discipline el mercado laboral y que la gente acepte trabajar por un salario nominal menor que el que estaba haciendo, y eso socialmente es muy costoso. En consecuencia, las deflaciones son socialmente muy poco aceptadas. La gente prefiere aceptar una devaluación a que el salario real caiga en el mismo nivel, pero a través de una devaluación. En consecuencia, fíjense, acá ya detectamos dos mecanismos para corregir ante un desequilibrio: devaluación y deflación. ¿Cuándo se da la situación de un atraso cambiario, una falta de divisas en el mercado? Bien, ya estamos más que excedidos en el tiempo,
Pero ahí en las filminas van a encontrar otras opciones, por ejemplo, cuando se desplaza la curva de exportaciones neta hacia abajo, y ahí comienzan otros mecanismos. Cuando se desplaza la cuenta de capital, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es, ejercítenlo, véanlo, y en todo caso lo discutimos en próximas clases. La cuenta capital era esta, pero ahora entradas de capitales, pero ahora hay salidas de capital. Y eso cambia el tipo de cambio real de equilibrio. La economía requiere un tipo de real de equilibrio mayor. Véanlo, les pido que acá vimos un pantallazo, ejercítenlo, en las filminas tienen varios, y dice, profe, a ver cómo pasamos de acá hasta acá, cómo la economía, ejerciten todo lo que puedan, traigan todas las preguntas acá o al práctico, donde sea, y la discutimos. ¿Dudas? Suficiente por hoy.